Hay algunas preguntas para el público que podemos explorar juntos. Tal vez, Alejandra, puedes decir algo. Una pregunta tiene que ver con quiénes son los representantes de los zapatistas. Tal vez los zapatistas no utilizarían la palabra representantes, porque no tenemos una forma organizativa de democracia representativa. Pero tal vez puede hablar de los integrantes del grupo y también el grupo suyo del CNI. Tal vez puede decir algunas palabras sobre eso. Como bien dices, este grupo que avanzó a través del mar, el Escuadrón 421, que justo hace referencia a la diversidad, me parece que es una muestra de cómo los zapatistas nos presentan también otra forma de organizarnos y otra forma de mirar la vida a partir de la diversidad. Son compañeros zapatistas que viven en los caracoles zapatistas, son muy jóvenes, son 4 compañeras, 2 compañeros y una compañeroa. Justo en este ejercicio, en este lindo ejercicio de pensarnos más allá de los géneros, más allá del ser mujer, ser hombre que se nos ha impuesto y pensar la diversidad. A eso es a lo que nos están invitando las zapatistas. Y este fue el escuadrón que avanzó en la montaña desde que salió el 2 de mayo justo de la península Maya, salieron rumbo a Vigo, en España, pero en los próximos días también a través de vía aérea van a salir también una delegación de compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena, porque como ustedes tal vez saben, y si no voy a hablar un poquito de esto, en 1996 justo a partir del llamado del ejército zapatista, pues se formó también esto que llamamos el Congreso Nacional Indígena, que está formado por los diferentes pueblos que habitamos este territorio llamado México y que nos reunimos para hacer asamblea cuando estamos juntos y red cuando estamos cada uno en nuestros territorios. Y este modo de organizarnos nos ha permitido no solo encontrarnos como pueblos originarios, sino continuar resistiendo y continuar tejiéndonos como pueblos. Y entonces, en los próximos días va a salir también una delegación de compañeras del Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena, además, tiene también un Consejo Indígena de Gobierno que está formado por una compañera y un compañero de cada pueblo que forman parte del Congreso Nacional Indígena. Y también van a estar participando ellas y ellos en esta caravana por la vida, ¿no? Además, bueno, la otra parte también es importante irlo diciendo que del otro lado del océano vamos a encontrarnos con hermanas y hermanos que también se asumen como zapatistas, ¿no? En esto que decía Elena un poco de los corazones morenos que también habitan estos territorios, ¿no? Aunque sin duda desde acá vamos a llevar nuestra mirada también. La idea es encontrarnos y poder dialogar y poder entender que nuestra lucha es también su lucha y creo que eso nos da como la posibilidad de poder encontrarnos amistosamente en la diferencia con la posibilidad de construir esos otros mundos que deseamos. Muchas gracias, Alejandra. De eso se trata. It is very clear that that is exactly what we are trying to Eso do. es exactamente lo que queremos hacer. The question, another question, even the same question. Otra pregunta que está diciendo si después de este hermoso encuentro va a haber algo más concreto que se va a generar a partir de ahí. Donde la sexta declaración de los zapatistas nos permitan entender la nueva cara de los zapatistas hoy en día. Es
una forma de poder unirnos. La colaboración ya está ahí, no es buscar una nueva colaboración. Cuando Alejandra mencionó y como discutimos ahí, los 500 organizaciones que están vinculadas con los zapatistas, no es una colaboración de hoy en día, es una colaboración de largo aliento. Y ha creado una fuerza muy específica. No es un partido, no es una organización cerrada. Es exactamente lo que dijo Alejandra. Es una asamblea y es lo que estamos haciendo hoy en día. Una de las preguntas que tenemos aquí, si los zapatistas estarán capaces de ayudar a Europa desde abajo para que se organice mejor, organizar la resistencia. Tampoco sé si los zapatistas van a utilizar esa expresión de ayudar a los demás, porque no aceptan la ayuda. Es una colaboración muy importante, pero es una colaboración horizontal, donde aprendemos uno del otro, donde creamos estos vínculos muy fuertes sin que alguien nos enseñe, sin esperar que alguien nos los diga. Tenemos una nueva forma de organización, de forma horizontal. Y hay otra, Chinchilao. Chinao, nos está compartiendo para la audiencia de China cuáles son las propuestas prácticas de zapatista para las comunidades de abajo con la intención de desmantelar el sistema capitalista y cómo no participar en el sistema capitalista hoy día. Dice también, yo estoy de acuerdo con el espíritu de levantarse, de despertarse y así, pero esto también suena un poco abstracto. Entonces, aparte de la hermandad y de la sororidad, ¿qué pueden hacer los zapatistas, los movimientos europeos, o qué estos dos movimientos pueden hacer juntos? Aquí tenemos grandes preguntas. ¿Cómo desmantelar el sistema capitalista? Beyond Y the cómo capitalist system. tenemos un nuevo mundo más allá del capitalismo. Y cómo colaboramos con The people in Europe. y los grupos en Europa. Intentaré contestar a las tres preguntas. De entrada, también así como los zapatistas han dicho, todos tenemos muchas preguntas. La visita, esta travesía por la vida no va con respuestas, va con muchas preguntas también. Pero creo que aún con ir con todas estas preguntas hay algo a lo que nos están invitando también los zapatistas y que lo han estado demostrando en estos últimos 6 meses de preparar la travesía por la vida, y que es que este sistema se enfrenta con alegría. Los comunicados de los zapatistas siempre se caracterizan por esta nota de alegría, por esta nota de retar al sistema con nuevas palabras, con nuevas formas de pensar el mundo, con las formas justo de los de abajo, de los pequeños, de quienes en un pequeño barco atraviesan el océano para encontrarse con sus similares. Y creo que a eso es a lo que nos invitan, a que en nuestros propios territorios, en nuestros propios tiempos, podamos imaginar desde nuestras propias circunstancias, desde los problemas que vivimos en nuestros territorios, cómo vamos a enfrentarlo. Y que podamos no solo imaginar de forma solitaria, sino que lo hagamos junto a otros. Eso me parece que es también la apuesta que siempre nos han planteado los zapatistas, podernos encontrar con otros. Ellos lo hicieron hace ya más de 30 años, encontrarse con otras hermanas y hermanos, y
poderse ir organizando. Me parece que es también esta propuesta, cómo nos organizamos entre los de abajo. ¿Cómo podemos salir de este sistema? También creo que en ese sentido, más que darnos respuestas, los zapatistas nos han ido dando ejemplo. Y la autonomía es sin duda una de las grandes respuestas y de uno de los grandes caminos que nos han mostrado los zapatistas frente a las enormes adversidades, después de haber tomado las armas y de dejar las armas en un ejercicio también de humildad, de sencillez y de aceptarse como pequeños, también van construyendo autonomía. Y creo que hoy esa alternativa nos abre diferentes caminos. El camino de la autonomía es múltiple porque podemos hablar desde autonomía en nuestros territorios, pero también autonomía que se construye con otros en diferentes geografías. Imaginar este mundo con estas autonomías es una gran forma de salir de este sistema capitalista. En el momento en que dejamos de consumir, en el momento en que pensamos la forma en que podemos comer, en que podemos habitar, en que podemos sanar, en que podemos aprender fuera del sistema, creo que ya hemos avanzado un montón. Entonces, allí creo que hay grandes pistas, ¿no? Y bueno, esto de cómo podemos hacer cosas junto con los zapatistas, pues creo que estar aquí es ya estar haciendo cosas junto con los zapatistas. Escuchar la palabra de los zapatistas y de quienes nos sentimos parte del zapatismo ya es una forma de hacer cosas juntos. Ya es una forma cuando escuchamos al otro con la intención de ser tocados por el otro, ya estamos modificando nuestro ser. Estamos dejando de ser parte del territorio hegemónico, dejamos de ser parte de ellos. Y creo que esta travesía por la vida va a abrir muchísimos corazones, que va a abrir muchísimos caminos, no solo en Europa, sino en todo el planeta, ¿no? Y que después de esta travesía por la vida van a ser muchísimos más los que de forma decidida, con el corazón tocado, no solo por los zapatistas, sino por quienes desde abajo resistimos a este sistema, van a animarse también a resistir a este sistema, porque todos en el fondo, estoy segura, tenemos un algo interno que nos dice que este sistema nos está destruyendo, que nos está destruyendo a nosotros, pero también a nuestros hermanos, pero también a la naturaleza. Y que muchos necesitamos escuchar estas voces que están por la vida, que tienen esta lucha a favor de la vida, para poder también estar en esta misma lucha. Gracias, Alejandra. It has been really very, very interesting. Muchas gracias, Alejandra. Es una declaración muy importante y fuerte respecto a la relación del movimiento zapatista y los demás movimientos. Creo que es una continuación de una colaboración muy fuerte. En el 2006 publicaron la sexta declaración de la Candona, la sexta. Creo que es un documento muy importante. Creo que debemos estudiar este documento y planificar acciones reflexionando sobre este documento. Y en el 2006 la Sexta Internacional fue creada, que fue una red muy interesante en que había conexiones entre diferentes grupos en el mundo que se llamaban zapatistas y que se interesaban en las luchas zapatistas, y se estaban organizando a nivel local diferentes formas de lucha contra la hidra capitalista, contra el patriarcado y el sistema dominante. Estábamos claramente tratando de trabajar juntos con muchos otros movimientos. Y tal vez, Elena, ¿puedes comentar algo que aparece en una pregunta de
de colegas chinos. Hay una otra pregunta, sí, que quiero mencionar. El 28 de junio había una discusión en este foro sobre la medicina tradicional en la pandemia y la pregunta era si las comunidades zapatistas utilizaban medicina tradicional para combatir la COVID-19 y respondí sí. Estuvieron muy bien organizados, se aislaron y se organizaron. Y puedes ver que el número de casos y de muertes son bastante bajos en sus territorios, comparado con el país de México y a nivel internacional. Han utilizado su propia medicina y también han inspirado muchas comunidades en México, muchas comunidades indígenas que actuaron de la misma forma o parecida. Y en Oaxaca, por ejemplo, hay muchas comunidades que no tienen ni un solo caso del virus o que tienen infecciones limitadas y utilizan métodos de curación más eficaces que la medicina occidental y del gobierno. Hay una otra pregunta que tal vez Elena puede comentar un poco. ¿Cómo vamos a colaborar en el futuro? Sí, hemos colaborado ya, pero ¿cómo lo vamos a hacer en el futuro entre los movimientos en Europa y los grupos en México y otras partes del mundo y también con los zapatistas? ¿Puede comentar un poco sobre el futuro de la colaboración entre los movimientos y las organizaciones? The incredible large number and interest of this question. Sí, muchas gracias por estas preguntas interesantes. Sí, creo que nadie sabe muy bien qué queremos hacer o qué vamos a después de esta gira. Estamos construyendo día tras día nuestra red, nuestras conexiones. Y yo creo que normalmente los proyectos, las colaboraciones, no es algo que planificamos desde antes, pero también a través de nuestras relaciones es algo que se expande cada vez más a través de la colaboración y el trabajo en conjunto, porque las luchas nos hacen hermanos y hermanas. Pero estamos seguros que si ahora, gracias a esta gira, nos conocemos mejor uno al otro y estaremos mejor preparados para sostenernos y para apoyarnos frente a cualquier tipo de enemigos, en frente a cualquier riesgo. Por supuesto, la gira zapatista también nos ayudará a organizarnos mejor en Europa. Ya lo he mencionado antes, el número impresionante de asambleas, de eventos, de acciones, de levantamiento después de todo este periodo de la pandemia, gracias a esta gira. Pero nos ayudan a organizarnos en un sentido más profundo. Por ejemplo, nos invitaron a cambiar el paradigma en el cual estamos acostumbrados a pensar nuestras luchas, nuestras ideas de alternativas. Por ejemplo, si hablamos de ecología, cada vez en Europa queremos defender la naturaleza porque si no la humanidad no va a sobrevivir.
O sea, siempre lo hacemos desde una perspectiva utilitarista, un pensamiento que ha sido desarrollado desde los últimos 20 años. Es también la cosmovisión de la oposición de los hombres y las mujeres, o los hombres y la naturaleza. Y somos hijos e hijas de este paradigma, contaminando nuestros pensamientos, pensando que estas alternativas nos van a hacer más fuertes, imaginando otras posibilidades. La gira zapatista es una increíble oportunidad para desconstruir este pensamiento y organizarnos mejor, lo que queremos. ¿Qué significa que la ecología es primeramente una área del territorio? La, la autodeterminación y el feminismo, o sea, el feminismo comunitario y de autodeterminación significa descolonizar y también descolonizar nuestra autonomía, la idea de autonomía. Son herramientas que los zapatistas nos podrían entregar en- de forma sencilla, yo creo. Yo estoy de acuerdo con Alejandra. Dijeron de forma muy clara que, que el zapatismo no es una respuesta a todos los problemas de nuestro pequeño mundo, pero, pero que el zapatismo cuestiona. Y lo más importante de esta pregunta es, ¿y tú? ¿Y tú qué? ¿Qué harás? Es interesante observar cómo nosotros mismos, nosotras mismas nos organizamos. No nos enseñan nada de cómo hacerlo, pero sí ideas de autonomía, ideas de autosustentabilidad, ideas muy contagiosas también. Y eso creo que será muy útil de contagiarnos de esta forma, de estos mundos. Por ejemplo, viviendo fuera del capitalismo, alguien estaba preguntando, es algo muy difícil. Específicamente en Milán, el corazón del sistema financiero de Italia, queremos saber o preguntar a nuestros compañeros zapatistas qué significa de verdad la autonomía en un territorio, de un aspecto territorial, pero también en un aspecto de organización comunitaria, empezando a retomar muchos conocimientos que hemos perdido. Somos más, sí, nos parecemos más de lo que pensamos. Por ejemplo, en la transición del feudalismo al capitalismo, de los genocidios, eh, de los conocimientos indígenas durante la colonización, contra la posibilidad de cuidar la vida. Por ejemplo, usar las hierbas y las plantas para curarnos. Hablando de la pandemia en Europa, estamos ahora, nos acostumbramos a pensar que la medicina, la única medicina accesible es la medicina alópata. Pero ahora descubrimos, gracias o, a causa de la pandemia, que podemos cuidarnos nosotros mismos a través de otras formas. Y, y también lo vimos a través del colapso del sistema de salud durante la pandemia. Entonces, ¿qué podemos aprender de ahí? ¿Y cómo podríamos contagiar o ser contagiado
por las ideas zapatistas a través de la autonomía que representan, descubriendo así la importancia increíble de los conocimientos acerca de la autonomía o de los conocimientos autónomos. Yo creo, estoy segura que esta caja de herramientas nos mantendrá o nos entregará algo muy, muy útil para nosotros, nosotras. También espero que tendremos la capacidad de compartirla o de intercambiar con ellos. Gracias, Elena, para estas reflexiones. También quisiera agregar ahí las preguntas de la audiencia. ¿Qué pasó con la relación entre los zapatistas y el régimen, bueno, la presidencia progresista de México? Estamos viendo ahí las tres grandes transformaciones en México, al siglo XIX, a mitad del siglo, la revolución hace 100 años. Y estas tres transformaciones fueron un desastre para las comunidades indígenas. Fueron un gran desastre. Y trajeron muchos problemas, fueron excluidos, hubo muchos genocidios, feminicidios. El régimen de de López Obrador sigue la misma lógica. En esos regímenes siguen atacando a las comunidades. Y uno de los directores del Tren Maya, del megaproyecto de Tren Maya, utilizó específicamente la palabra genocidio, diciendo que estas personas deberían de ser eliminadas para el mejoramiento, el progreso del sistema. Entonces pueden imaginar el tipo de mentalidad que están ahí promoviendo para el mejoramiento de la sociedad. No vemos cómo podremos parar el Tren Maya, cómo parar el corredor pero guardaremos la resistencia, nos mantendremos firme frente a estas transformaciones trágicas. Estamos luchando juntos con los zapatistas para parar el avance de todas las, por ejemplo, el ejército que están atacando los zapatistas y los grupos insurgentes. Estamos trabajando en algo que podría ser descrito como cambio. Estamos discutiendo que estamos al final de esta era, perdón. Y una forma de verlo es cómo lo estamos haciendo, cómo lo están haciendo los zapatistas en su territorio, cómo han creado esa autonomía. Una de las preguntas a Elena fue cómo hacerlo en los espacios, las áreas urbanas, en el pensamiento urbano. Es algo muy difícil, porque podemos pensar que sería más fácil en la selva lacandona, por ejemplo, en las comunidades rurales, en Chiapas, pero no lo fue, fue muy difícil. Es muy difícil en cualquier lugar de crear una autonomía. En Son diferentes problemas que se enfrentaron las comunidades rurales allá, porque la agresión del capitalismo no se siente tan fuerte ahí, se siente más fuerte ahí que como en New York, en Nueva York, en otros lugares. Ahora la idea es abandonar esta codependencia de lo que nos da la agencia, la educación, a través de la educación, y aprendemos que dependemos siempre de alguien, de las instituciones que nos van a proveer la educación. Hablamos de Lenin, de aprendizaje, perdón. Somos los que estamos aprendiendo ahora. Entonces tenemos que hablar acerca de cómo curarnos, cómo sanarnos.
en lugar de cómo ayudar al otro, cómo liberarnos de las presiones del sistema en Nueva York, París, Milán, en esta sociedad moderna, en este norte global, cómo regresamos a nuestro bienestar propio, cómo podemos sanarnos y dejar la dependencia, cómo podemos comer sin el agronegocio. Un negocio que nos está envenenando, que nos está enfermando. Y repensar nuestras vidas. Y la mejor idea es abandonar el consumo que nos está destruyendo en las comunidades en diferentes maneras. A lo mejor es el momento ahora de invitar nuestro amigo querido Hashish para proponer ahí sus reflexiones acerca de lo que hemos estado hablando. Nos gustaría mucho escuchar lo que tienes que aportar ahí, tu experiencia acerca de esta gira de Zapatista en Europa y que también lo que está llegando en la India. Muchas gracias, Gustavo. Entonces, mi segunda idea es ir a visitarle en Oaxaca. Ojalá podría hacerlo. Ha sido un compartir muy lindo de escuchándolos, escuchando a Elena, Alejandra y usted. Yo pensaba que hablé ya un poco con Alejandra y Elena un poco antes, entonces ya tenía un poco de ideas, pero seguí aprendiendo mucho el día de hoy, aprendí muchas cosas. Unas dos, tres reflexiones desde el sur de Asia. Una es que eh, es muy claro lo que dijeron ya Elena y Alejandra. Una cosa que hicieron muy bien los zapatistas y desde ahí es desmantelar que no hay otra alternativa que desmantelar el sistema. Es un mito que, que todos crecemos. Sí, me acuerdo cuando en la escuela estábamos hablando del desarrollo y así. Sí, nos decían, sí, nada más hay unos daños ecológicos nomás. Pero ya ahora me parece que los movimientos como zapatistas, las colaboraciones, nos dan una idea muy específica del impacto que el sistema genera sobre nosotros. Tenemos que pensar de una forma más crítica también. Mm. Los desafíos frente al sistema democrático, la democracia que nos propone, no es pensar en gobiernos autoritarios, pero también las formas de las elecciones de los sistemas democráticos. Me parece que los zapatistas tienen muchas estabilidades y alternativas de gobierno autónomo, lo que llamamos aquí Waraj, o la autodeterminación que llamamos también. Un sueño por ejemplo, sería una conversación entre Mahatma Gandhi y los zapatistas, claro, porque lo que dijo Gandhi es que el Estado es el enemigo del pueblo. Es un pensamiento de anarquía, anarquía en buen sentido, que de aplicar una democracia directa. Para mí es algo que los zapatistas han mencionado, pero también han puesto en práctica directamente y han inspirado a muchos así. Creo que también cómo podemos aprender la economía sin el Estado y sin las corporaciones.
la democratización y la localización de la economía ha sido algo deshumanizante, pero también cómo nos cuidamos y cómo nos sanamos. Parece que es lo que están haciendo allí. Es una de las partes menos importantes dentro del sistema en las comunidades zapatistas, en el aspecto económico. Pues, ¿qué tipo de sistema económico se basan sobre la autosustentabilidad adentro de las comunidades, no a un nivel nacional, estatal? Nos ayudan a pensarlo, que aún el concepto, también esa es una pregunta que yo iba a hacer en un minuto, desafiar las instituciones estatales y también los vínculos no sé cómo, acerca de Europa, pero en Asia del Sur, la periodo postcolonial que vivimos, los vínculos entre las diferentes naciones ha sido reforzado. Y mucha corrupción. Es una región en medio de una nación, pero ellos empezaron a desmantelar, a destruir estos vínculos de naciones para vivir de un modo más sustentable. Otro aspecto aquí, me encantó la conversación de renombrar las cosas, renombrar Europa. Es algo increíble, es algo muy emocionante. Creo que más seremos capaces de hacerlo, más estaremos apoyando a los jóvenes a descolonizar sus mentes. Una de las cosas que más me gusta y que uso es el mapa del mundo donde el mundo está al revés. África está arriba, Europa está abajo. ¿Por qué está al revés? Me dice la gente. Y eso es, digo, es descolonizar el mapa. Claro, porque siempre el mapa están enseñando a Europa como más grande. Los movimientos zapatistas son increíbles en términos de los eslogan, de sus lemas, porque como alguien ya lo dijo, no es solamente acerca de otros países que nos colonizan a nosotros. Por ejemplo, en India tenemos muchos lugares que están nombrados, han sido retomados por nombres de colones, de invasores, y hemos olvidado los nombres originales de nuestras comunidades. Entonces, yo creo que eso de reclamar la nomenclatura no es algo simbólico, pero es una parte muy importante de la resistencia y de las alternativas. Entonces, es una parte también de la diversidad del conocimiento. Eso es una pregunta mía. Uno de los problemas más grandes es que nada más hay unas pocas lenguas que son dentro de la Constitución avaladas o validadas, y entonces estás perdiendo un montón de lenguas y conocimientos a través de ellas. Entonces creo que también es una parte importante de los zapatistas que resistan para mantener sus culturas y sus lenguas vivas dentro de todo su sistema de organización, maneras de pensar, maneras de soñar, maneras de organizarse. Un último comentario. Bueno, y tengo varias preguntas ahí por hacer, específicamente a Elena y Alejandra. Yo creo que una de las cosas que nos vincula juntos y que nos hace interactuar, cuando doy este ejemplo de los zapatistas, de democracia radical y de descolonización,
las personas siempre me dicen, pero ¿cómo lo replicas? O ¿cómo lo pones a escala grande? Y mi respuesta siempre fue, la, es aprender las lecciones, aprender nuestros valores y cómo lo aplicamos en nuestros contextos. Tenemos que expresar las opresiones y los despojos que estamos viviendo. ¿Por qué hicimos eso? En lugar de hablar de solidaridad, autonomía, generosidad, diversidad, eso también fue algo muy importante de poder mencionar estos términos durante la pandemia y tomar porque los regímenes están tomando la oportunidad dentro de esa pandemia de ser más autoritarios, más estrictos. Pero tenemos que preguntarnos cuáles son las necesidades básicas de la gente y en contra del sistema dominante, hegemónico, que nos dice tu individualidad, tus propiedades, tus bienes privados, y más bien enfocarnos en la generalidad, los bienes comunes, las diversidades, es lo que tenemos que enfocarnos. Y veo que hay muchos procesos a través del mundo que se están articulando y que están viendo sus similitudes y sus diferencias también. Lo vemos también a través del lema de los zapatistas de un mundo donde quepan muchos mundos. Y es hermoso ver esas diferencias y ver estos contrastes entre diferentes personas y que siguen construyendo y creando nuevas oportunidades a través del mundo. Ah, quisiera ahí aportar unos dilemas que tenemos a través del mundo y me encantaría escucharles. ¿Cuál es la posición? Sabemos que los zapatistas reclaman la autonomía, pero también están involucrados habían propuesto ya un Consejo Nacional de Elecciones a nivel nacional. Entonces es importante entender por qué, cómo funcionó y cómo sucedió esto. Cómo llegaron al Congreso Nacional Indígena. Porque siguen teniendo un Estado, una nación-Estado. Pero la mayoría de las comunidades tienen problemas con el Estado. Entonces, ¿cuál es la relación? Entonces, ¿cómo sería la propuesta para no ser cooptados y seguir avanzando en ese sentido? Esa es una cosa. La segunda, Alejandra, mencionaste el capitalismo verde, la economía verde, el sistema de durabilidad, ajá, de autosustentabilidad. ¿Cómo? El problema es que es muy seductor. La gente están muy atraídos por esto. Y hay millones y millones de dólares que están invertidos en este capitalismo verde, la filantropía, instituciones que gastan millones de dólares en diferentes infraestructuras dichas verdes. Pero las personas tienen que darse cuenta que no son soluciones. Y eso está vinculado con el consumerismo, porque crecimos con estas ideas. Entonces, es algo que los zapatistas están tratando aquí. Los jóvenes que están seguramente viendo la televisión y así, cómo los zapatistas están gestionando, porque es una cuestión de alternativas a través del mundo muy, muy importante. No hay
no hay ninguna forma que la economía local, entonces, no hay forma que la economía local pueda ser parte de este sistema capitalista. Entonces, si tienes ideas o respuestas, esto estaría genial para aprender de ustedes. Y también quisiera nada más mencionar ahí mi agradecimiento para gestionar este foro. Hay tanto que aprender aquí y espero que tendremos muchos más intercambios. Y tenemos un muy gran, les abrimos muy grande los abrazos y los brazos para que los zapatistas puedan llegar hasta nosotros. Muchas hashish fue una muy linda perspectiva del significado de los zapatistas en Europa y ojalá podrán llegar a India también y también podrás llegar acá a Oaxaca. Antes de dar la palabra a Elena y después a Alejandra para los últimos comentarios de la sesión, quisiera comentar algunas preguntas que me hicieron en el chat. Una que es muy compleja, pero es nada más una frase. Que hay un aspecto positivo de que el desarrollo es un tipo de etnocidio. El etnocidio tiene un opuesto positivo, el etnodesarrollo. Claro, están matando a gente, destruyendo todo, pero seguimos, claro, estamos evitando el término de desarrollo. Y la segunda pregunta, ¿cuál es el significado del postmodernismo, de la base postmoderna? No fue el título de mi libro, pero fue el título de la casa que publicó mi libro. No estaré hablando no estoy hablando de las iniciativas de la base, de abajo, pero no de la base postmoderna. L- Algunas personas dicen que es lo que sucede después de la modernización, de la era moderna, pero como las personas modernas, porque saben que las ideas principales de las ideas modernas están ya viejas, pero no saben qué alternativas hay. Entonces, es una forma de hablar del posmodernismo, pero yo sobre todo, pero yo siempre me dirijo hacia las alternativas de la base, que son las prácticas que usamos a la era moderna. Ahora quisiera tratar algunos temas que dijo Hashish. Una es muy importante, lo que mencionó Gandhi, que es una gran contradicción. Habló de Gandhi, pero hay una conexión importante entre el movimiento zapatista y Gandhi. En varias oportunidades, Gandhi habló de que pensaba que la no violencia, la virtud suprema, era para los fuertes, no para los débiles. Los débiles pueden estar obligados a utilizar la violencia, porque son, en algunos casos, son débiles y a veces no tienen alternativa. Los zapatistas así hicieron, estaban débiles, utilizaron la violencia.
utilizaron la violencia. Y así fue. Pero se volvieron fuertes, como intenté explicar, porque es por eso que utilizan la no violencia. Y durante más de 25 años han sido gandhianos, aplicando las ideas de Gandhi y la inspiración básica de Gandhi en muchas de sus acciones. Hay otro punto presentado por Asís que quiero comentar, es sobre el Estado-Nación. Para nosotros, el supuesto Estado-Nación del capitalismo ya ha desaparecido. 30% de los mexicanos viven fuera de México y no podemos decir que las fronteras nacionales tienen significado para millones de mexicanos. Y la idea misma del Estado-Nación está como desmoronándose y es algo importante que discutir, y los zapatistas han hecho reflexiones importantes sobre eso. La visita alrededor del mundo es una oportunidad de discutir eso. ¿Qué significa hoy en día vivir más allá del Estado-Nación? Pero todavía tenemos aparatos burocráticos nacionales. No, estamos desarrollando autonomía en este mundo y tenemos intervenciones de diferentes aparatos burocráticos de la nación a nombre del gobierno. Para muchos de nosotros estamos tratando estas intervenciones como obstáculos. Tal vez el cambio más importante es que no estamos poniendo nuestras esperanzas en el Estado y en un movimiento de allá arriba que nos va a salvar y proteger y proporcionarles soluciones. Estamos pensando desde las bases y estamos obligados a negociar con el Estado. Y de la misma forma en que tenemos limitaciones frente a la naturaleza, porque hay limitaciones en la capacidad del Estado, de la misma forma podemos intentar tratar con el Estado como un obstáculo y podemos considerarlo. Pero muchas veces no gastamos energía luchando contra estas limitaciones. De la misma forma en que aceptamos que hay congestión del tránsito en la ciudad y que hay semáforos que nos obligan a pararnos en la esquina, son cosas que hacen parte del Estado. Que tenemos que pasar nuestra energía en resistir en lo que están contra el cual estamos, pero también mucha energía en lo que queremos hacer. A veces estamos obligados a resistir, como por ejemplo contra el Tren Maya y el proyecto de corredor transísmico, los dos proyectos grandes de López Obrador, porque es una transgresión contra nuestros territorios y nuestra cultura, pero nuestra lucha principal no está ahí. Y esto está conectado con una observación brillante de Ashish que tiene que ver con la escala. Siempre uno puede decir, está bonito lo que está haciendo, pero es local, en su lugar. Pero ¿qué de la situación mundial, de la situación nacional? Y el movimiento, los zapatistas son un buen ejemplo de eso. Estamos hablando de un localismo que no es localista. Están haciendo su trabajo en su lugar, pero al mismo tiempo están tratando de conectarse con otros parecidos a ellos en otras partes. Hace unos años, Ashish y yo hablamos de eso, y juntos con otros amigos inventamos una
una organización mundial que no es una organización mundial que reproduce el Estado a nivel mundial. No es creando, es un tejido, un tapiz, una tapicería, en que un tejido de diferentes componentes variados. Y tratamos de y tomar el tema de la escala de esa forma. Necesitamos muchas horas para hablar de estos temas fascinantes. Uno de estos días vamos a seguir la conversación, estoy seguro, en otro tipo de foro y en que Ashish va a participar mucho más que yo, como ha sido hoy. Entonces, esa es la discusión que tuvimos. Quisiera pedir a Elena que haga un comentario final, lo que quiera ahora. Sí, dos cositas. Una, gracias a una declaración que vi en el chat. Sí, es muy importante subrayar que la red y el movimiento es importante. Fires for Future está consciente que los cambios ambientales y los cambios sistemáticos están interrelacionados y nuestro movimiento está participando en este movimiento. Pero quiero subrayar que creo que es posible porque es un movimiento mundial que promueve relaciones. Creo que la gira zapatista va a ser otro puente más y estar consciente también significa que seamos contagiosos y que tenemos que desarrollando redes con otras perspectivas, otras cosmologías, otras formas de nombrar las cosas, de pensar, otros paradigmas. Estamos aprendiendo en la Europa vieja. Es a veces importante escuchar a los demás. Es cierto para Fires for the Future y por suerte para muchos movimientos, el movimiento feminista, transfeminista, donde tomamos la idea de Latinoamérica de ni una más. También el movimiento antirracista que está retomando las reivindicaciones del movimiento afro-negro de Estados Unidos. Y eso sí significa que sí necesitamos un sistema general del sistema y es con este cambio podemos crear este cambio solo desarrollando nuestras redes en todo el planeta con diferentes perspectivas, cosmologías y sí, ideas. Y también hay una cosa más que quiero decir respecto a la solidaridad increíble que se está extendiendo a través de Europa, que algo que conozco durante la pandemia. Por ejemplo, en Milán, aquí en Italia, fue increíble el número de proyectos de compartir comida, de no estar sola, de garantizar los derechos a la vivienda y otros. Y el punto más importante, creo, es, por ejemplo, en el espacio de la ayuda mutua y en otros proyectos, descubrimos la importancia de ir más allá de la solidaridad y hacer ayuda mutua. La diferencia entre las dos cosas es que no pensamos que hay algo que debemos ir a salvar a otros. Pensamos que es mejor unirse
desarrollar redes, desarrollar territorios, construir comunidades rebeldes y autónomas. Pero un punto interesante es cómo podemos ir más allá de la emergencia, de esta época de emergencia, cómo podemos construir la continuidad sin crear y recrear poderes y burocracias, cómo podemos crear el bien común y los espacios comunes sin reforzar el Estado. Esa es una de las preguntas abiertas que tenemos ante nosotros y que compartimos con el corazón abierto con los zapatistas. Thanks a lot. Gracias, Elena. Es una linda forma de terminar tus reflexiones. Ahora voy a pedirle a Alejandra a que produzcas la declaración final de esta sesión. Pues muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a Kinchi por esta invitación, por las reflexiones tan provocativas de Ashish, con tantas preguntas que dan ganas de continuar platicando por varias horas más sobre esto a lo que nos invitan los zapatistas. Y de entrada quisiera decir que, así como dijo don Durito de la Candona, que los zapatistas son los insomnes que toda la historia necesita. Y creo que los zapatistas nos están permitiendo agrietar este sistema que se está cayendo a pedazos, que sin duda estamos en un momento de imaginar los otros mundos, que estamos en un momento de ir más allá de la economía, más allá del mercado, más allá del Estado y más allá del patriarcado, que ya hemos visto que por aquí hay mucho, que en este sistema capitalista y patriarcal hay mucho dolor, hay mucha destrucción y que queremos soñar otras cosas, que nos sentimos muy atraídos por la vida y por su hermosísima diversidad, y que los zapatistas justo nos muestran esta posibilidad de diversidad, que no nos dan un camino para seguir, nos permiten imaginar, nos invitan a soñar, y que en eso me parece que consiste la gran hermosura que es el zapatismo. Creo que sin duda tenemos que reconocer, así como han hecho los zapatistas, que somos pequeños y que nuestras luchas pequeñas pueden generar grandes cambios. Los cambios más importantes son los que vamos generando en lo pequeño. Que ese ser pequeño nos habla también de los límites que hoy en día es indispensable reconocer para poder decrecer. Este sistema no puede continuar creciendo bajo esta narrativa de desarrollo, progreso y dinero. Tenemos que entender que este correlato de escasez nos ha llevado a estas enormes crisis que hoy vivimos, que tenemos que regresar. Los zapatistas también creo que nos invitan a regresar a todo lo que teníamos antes y que era una forma mucho más armónica y respetuosa, no solo con los otros seres humanos, sino con toda la vida entera, y que nos permitía vivir con lo básico, pero que al mismo tiempo es lo más importante y valioso, y que es esto que decía Gustavo sobre el comer, el habitar, el sanar, el aprender y el compartir, y que nos invitan a ese relato de la suficiencia, a ser felices con lo suficiente, con lo cercano, con lo que está a nuestra mano, y que es a veces justo lo que nos invitan los hermanos zapatistas. Creo que en este sentido los zapatistas nos han enseñado también esto que decía Gustavo, a poder relacionarnos y poder transitar en un mundo que nos impone cosas, y que no nos distraigamos en esas imposiciones, que a veces las podemos incluso ocupar. Y pienso mucho en la discusión que tuvimos en el Congreso Nacional Indígena cuando lanzamos la candidatura de Marichuy a la presidencia. Y lo vimos como un instrumento nada más, como una herramienta más, así como usamos hoy estas herramientas que nos permite la tecnología, que nos permiten los celulares, los usamos como una herramienta, pero no los vemos como la salida ni como la solución.
Creo que hoy tenemos muchas más soluciones y muchas más posibilidades que incluso que estas que, como bien dice Ashish, nos quieren imponer con las tecnologías y que a veces son una verdadera tentación y que creemos que estas tecnologías son las que nos van a salvar. No, ahí no está la salvación. La salvación está en nosotras y nosotros y en la posibilidad de mirarnos con los otros en esta lucha por la vida. Entonces, en verdad agradezco mucho esta oportunidad de conversar con China. En verdad que a mí me hace mucha ilusión esta posibilidad de que despertemos en las diferentes geografías, que hay todavía mucha necesidad de despertar. Creo que estamos en un momento en que la humanidad se enfrenta ante este continuar en la pesadilla o despertar hacia la imaginación, la creatividad y el construir juntos de forma solidaria, reconociendo nuestras diferencias y abrazando nuestra diversidad. Y pues bueno, muchas gracias. Brillante, Alejandra, muy bien. That was it, Kimchi. Thanks a lot for the opportunity. Así fue, Kimchi. Muchas gracias y esperemos que uno de estos días podamos seguir esta conversación en otro de sus eventos brillantes que organizas cada rato. Muchas gracias por su participación y la oportunidad. Voy a decir unas palabras de conclusión. No todos están inspirados por los zapatistas, pero cuando la gente dice que están inspirados por los zapatistas, es que es el reconocimiento del mismo tipo de alternativas que se ven en las comunidades de uno. Entonces, la solidaridad que está expresada hacia los zapatistas no es que queremos enseñarnos los unos y los otros o aprender los unos de los otros, sino que es también una expresión de nuestra fuerza, de nuestro valor y de nuestro amor y esperanza que estamos desarrollando en nuestra comunidad. Y es en este espíritu que entendemos lo que Gustavo ha dicho sobre la amistad, la esperanza y la sorpresa. Y a veces podemos estar sorprendidos por nuestros propios esfuerzos, por las posibilidades que podemos tener. Entonces, muchas gracias una vez más a Gustavo por haber organizado este diálogo, a Elena, Alejandra y Ashish. Y también quisiera agradecer a los intérpretes de esta noche. Tuvimos a Saldin Alonghi, a Ramón Robitaille, Ixao Yomé y Monjo, que hicieron la interpretación simultánea en español, inglés y chino.